Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo actualizar lo que es el sistema operativo de tu Roku TV o de tu Roku Stick a la última versión para que puedas disfrutar de las últimas características que esta saca, ¿no? Así como probablemente solucionar algunos de los errores que tengan estas versiones o no. Para esto solamente vamos a ocupar de nuestra Roku TV o del Roku Stick conectado a tu televisión, de una conexión a internet y solamente eso, y el control, ¿no? Básicamente. Vamos a entrar a lo que es la configuración de lo que es el Roku TV. Con el control vamos a darle en el botón donde viene configuración. Una vez ya conectados a internet, vamos a ir a la opción donde viene sistema, ¿vale? Le damos aquí donde viene sistema y vamos a darle en la opción donde viene actualización de software. Aquí lo encontramos. No sé si se alcanza a percibir a cámara, pero ahí lo encontramos. Le vamos a dar un OK y le vamos a dar en donde viene comprobar ahora. Lo que va a hacer esta opción es básicamente conectar la televisión al internet y revisar si hay alguna actualización del sistema operativo. En caso de que exista alguna actualización, como en este caso, va a actualizar lo que son las aplicaciones y puede que en algún dado caso se apague la televisión y se reinicie o se vuelva a encender o cuestiones así. De este caso pues se actualizarán lo que son las aplicaciones, así como pues parte del sistema operativo para ofrecernos alguna de las actualizaciones, bueno, para ofrecernos algunas de las nuevas características que tiene. En este caso pues solamente actualizó aplicaciones y pues ya hemos comprobado lo que es la actualización. Pero te digo, en caso de que haya alguna actualización del sistema, ahí también la puedes encontrar. Y ya para actualizar o aplicar lo que son los cambios, solamente apagaríamos lo que es la televisión. Después de otro rato pues de que se haya apagado, la volvemos a encender y probablemente hayas pues visto que algunas aplicaciones o algunos menús hayan cambiado. Como por ejemplo en este caso en específico está esta opción que antes no aparecía, que es la zona del mundial, que es esta opción que nos aparece por aquí. Antes no aparecía, aparte de que también han cambiado un poquito, no sé si a todos les aparezca de la misma manera, la televisión o la interfaz de la guía de la televisión. En este caso yo entro aquí en lo que es la guía de la televisión y en la parte de arriba nos aparecen los programas que están siendo más vistos o lo que es la mejor opción o lo que nos recomendaría a nosotros. En este caso tenemos lo que es el partido de la Copa Mundial Países Bajos versus Suecia, tenemos la opción de vecinos, reproducción. Esto antes no aparecía, pero ahora ya aparece y aquí nos aparece la guía como nos aparecía anteriormente. Y pues ya, bueno, de esta manera podríamos actualizar lo que son, tanto lo que son las aplicaciones como lo que es el sistema operativo de nuestro Roku TV o de nuestro Roku Stick. Y bueno, pues te ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.